Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros para el primer episodio de Raíces. Vamos a estar hablando de la arqueología del pasado de América Latina, de varias partes. Y tenemos arqueólogos que van a compartir sus estudios y su sabiencia sobre todo eso. Yo soy Chris Begley, soy arqueólogo aquí en Lexington, Kentucky, y voy a estar asistiendo en las cosas técnicas. Ya sabe que soy arqueólogo y no técnico, pero bueno, vamos y también voy a presentar nuestros invitados que son, estamos muy alegres que podría ser este. Y vamos a empezar hoy con Belén Méndez. Ella es arqueóloga, está sacando su doctorado en la UNAM en México y está enfocado en la arqueología de Guatemala, y hoy va a hablar de Guatemala. Originalmente de Quetzaltenango, Guatemala, ahorita está en Aguascalientes, México, que tiene gran vínculo aquí con Lexington. Bueno, buenas tardes, Belén, y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Chris. Gracias por la invitación a la Casa de la Cultura de Kentucky y pues muchas gracias por la presentación. Voy a empezar rápido para ir entrando en materia y voy a compartir mi pantalla. Vaya. La vean. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre, yo titulé más bien esta conferencia como Los tataranietos del maíz, y es porque, como algunos se conocen o han escuchado sobre las historias del Popol Vuh, que nos dice de qué estuvo hecho los hombres o los hombres del pasado fueron creados a partir de maíz. Solo déjenme ver si quiere funcionar. Y bueno, entonces lo primero es cómo cuentan la historia de los Quicheid y quiénes son los Quicheid. Los Quicheid es un grupo étnico lingüístico que actualmente pues vive en Guatemala. Quicheid es el plural de Quiché, entonces para referirnos a este grupo o para decir todo el conjunto voy a decir los Quicheid, aunque se trata del grupo que hablan el idioma Quiché. Quizá algunos de los que nos están escuchando o que nos están viendo conozcan un poco más sobre Quiché o sobre el departamento en Guatemala que lleva este nombre, que se llama Santa Cruz del Quiché. Y bueno, ¿cómo nos cuentan la historia estos grupos? Y aquí esta es una imagen del Popol Vuh, o basada en el Popol Vuh, pintada por Diego Rivero, un pintor mexicano, y que nos está explicando cómo fue la creación. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay dos tipos de hombres, ¿verdad? Que no fueron hombres, van a ver ustedes más adelante, y los hombres de maíz, de los cuales nosotros somos descendientes. También en el momento de la creación, pues se crearon al resto de los animales, tanto terrestres como los acuáticos, a las plantas, a las montañas, a los ríos. Y pues ahorita yo les voy a poner un fragmento de la historia del Popol Vuh para que estemos un poco familiarizados con esta historia y sobre la forma en que fueron creados los seres humanos según el grupo Quiché. Vamos a ver si se deja poner play. Todo estaba en suspenso, en silencio, como inmóvil, callado. Los dioses humanos en la calle se tentaron al verano y el agua se fue y fue
Bueno, pues entonces esta es la historia que nos cuentan los quiché de cómo se formaron los seres humanos, pero también cómo contamos la historia nosotros los arqueólogos, los que estamos estudiando el pasado a través de los restos materiales, a través de las excavaciones, a través de caminar, cómo lo hacemos. Y yo tengo un breve resumen con 2 palabras de cómo lo hacemos. Primero, pues vemos a través del tiempo, ¿verdad? Y nosotros a través del tiempo podemos observar generalmente desde lo más nuevo hasta lo más antiguo, que es en el caso de nuestras excavaciones, ¿verdad? Lo último, que es lo más reciente, y lo más antiguo lo encontramos hasta el fondo. No necesariamente pasa esto en todos los contextos, pero digamos que es lo general. Y el espacio es en el lugar en el que se desarrollan estos eventos a los que nosotros tenemos acceso, que son construcciones, son evidencias de rituales, entre otras. Entonces, pues prácticamente nuestras 2 como premisas es estudiar el tiempo a través del espacio. Y bueno, en la primera parte del espacio sería qué es Mesoamérica, qué significa Mesoamérica o a qué nos referimos con Mesoamérica y por qué la mayoría de los expositores que vamos a estar, vamos a hablarles y les vamos a mencionar este término en todas las charlas. ¿Y qué es Mesoamérica? Pues Mesoamérica se le ha denominado a un espacio geográfico que abarca pues desde México, desde el norte de México hasta parte de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, y está dividido también por diferentes áreas, por el norte, el área del norte, el área de occidente, el área de Oaxaca, el centro, que sería la parte donde se encuentra la Ciudad de México, y el sureste, o también denominada área maya, es toda esta que nosotros vemos ya hacia el sur, donde se encuentran precisamente Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua y Costa Rica. Entonces, pero ¿por qué se les ocurrió a los investigadores llamarle así a esta zona cultural? Y es porque ellos empezaron a ver que habían cosas que se compartían, ¿verdad? Entre esas eran las técnicas similares de la agricultura y también los productos que estaban consumiendo. Los habitantes de esta región, por lo general, eran consumidores del maíz, del frijol, de la calabaza, que es una de las características que los une. También tenían un sistema dual de pensamiento,
Es decir, que todo pensamiento tenía una parte contraria, pero no era solamente que fuera contraria, sino era un complemento. Es decir, todo lo masculino también tiene su parte femenina. Entonces, esta es la forma de pensar que es siempre dual, ¿verdad? Siempre hay dos. Esta es también otra de las características que los investigadores vieron en Mesoamérica y que todos los pueblos comparten. Un juego de pelota como el que se puede ver en algunas danzas, ¿verdad? Que son pelotas que se pegan justo con algunas de las articulaciones. Y también tienen un sistema calendárico vigesimal, es decir, de 20 días, todo está basado en el número 20, ¿verdad? Y ya, poniendo el mapa anterior, si se dan cuenta, pues está México, Guatemala y algunos países centroamericanos, pero si lo vemos a una escala un poco mayor y ya como localizándolo en relación con Estados Unidos o donde ustedes se encuentran, pues podemos ver que está Estados Unidos, toda la parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que son parte de Centroamérica, como le llamamos. Entonces yo hoy les quiero hablar un poco sobre Guatemala, que se encuentra en el área maya, como ya les he mencionado. ¿Y de qué les voy a hablar un poco? Sobre la arqueología de Guatemala en general. Pero antes de iniciar, me gustaría contarles cómo es que los arqueólogos hemos dividido nuestro pequeño territorio para hacer los estudios y también de acuerdo a las características que tiene cada lugar en cuanto a geografía y a la forma de construir sus casas, ¿verdad? Sus edificios. Entonces, en la parte sur, que es todo lo que está justo en el Océano Pacífico, se le denomina como la costa sur y la boca costa. Generalmente esta zona es bastante tropical, hay muchísimo calor y es bastante fértil porque se encuentra la frontera que vemos por acá, precisamente son los volcanes, son todos la cadena volcánica que atraviesa el sur de Guatemala. Y esto crea pues una frontera tanto como pues geográfica, también una frontera en cuanto al clima. Entonces, toda esta parte del sur es un área muy, muy calurosa y con bastantes cultivos de diferentes variedades de frutas, tienen doble cultivo de maíz, es decir, siembran en noviembre y cultivan por estas fechas entre marzo y abril y vuelven a sembrar en junio y cultivan en septiembre. Y luego en la parte un poco más al norte es lo que nosotros denominamos como las tierras altas, ¿verdad? Toda esta región de las tierras altas, que a su vez se subdivide porque, si se dan cuenta, es quizá en la parte más grande, ¿verdad? Entonces, por un lado está el altiplano occidental, que es donde yo trabajo y es del lado donde yo nací. Aquí se encuentra Quetzaltenango por esta región. Y luego también está el altiplano central, que es toda el área cercana a la ciudad de Guatemala. El altiplano norte, que es justo donde está Cobán y Raminal. Y el altiplano oriental, que es la parte de los actuales departamentos de Chiquimula y de Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, que se encuentra pues muy cerca de Honduras y de El Salvador. Generalmente el clima de esta región va desde el templado hasta el muy frío. En algunos lugares como el altiplano occidental, en diciembre y en enero y febrero, pues sí llegan temperaturas de hasta -5, -7 grados, ¿verdad? En las partes de las montañas. La característica principal es que es una zona muy, muy montañosa. Y también esto pues hace una diversidad de climas además de geografía y de recursos, ¿verdad? Aquí generalmente se obtienen piedras volcánicas, rocas volcánicas que sirven para la construcción de edificios. Y también de esta zona es donde más se ha obtenido la obsidiana, que es un recurso bastante importante para los mayas antiguos, para hacer, es una roca que se utiliza para hacer cuchillos y
y pues más que todo cuchillos, ¿verdad? Y luego también en esta región del Motagua es donde se han encontrado yacimientos de jade. Mucho del jade del área maya proviene de esta región. Y bueno, por último, el área que ha sido mayormente investigada, que es las tierras bajas mayas, donde se encuentran sitios tan famosos como Tikal, que se encuentra por esta región del lago del Petén Itzá, un poco más hacia el norte, y es una región donde se han encontrado y descubierto un montón de sitios arqueológicos con estructuras monumentales, ¿verdad? Esta es una región bastante plana, es muy poca la región que tiene montañas, que se le conocen como las montañas mayas y se encuentran por este lado, pero a diferencia del altiplano, estas montañas son muy bajas, casi que les podríamos llamar cerros, ¿verdad? A diferencia de las montañas que se encuentran en esta región. Y es una región completamente, pues, de las partes que todavía les queda lo natural, es selva. De este lugar se obtuvieron muchas veces, o por muchos años más bien, chicle y caucho para exportación. Entonces, estas son las regiones en que se divide el estudio arqueológico en Guatemala. Y bueno, vamos a empezar a hablar entonces en cuanto al tiempo y hablamos un poco sobre el espacio. Vamos a hablar sobre el tiempo y algunos de los lugares que resaltan por diferentes características que vamos a ver en cada uno de estos periodos de tiempo. El preclásico, que pues, hemos considerado que es del 1800 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. A este periodo, ay, se corrió, es el que yo le voy a llamar los tatarabuelos, ¿verdad? Los tatarabuelos y de los que nosotros prácticamente descendemos, ¿verdad? Y le llamo así los tatarabuelos porque yo considero que los del preclásico son los primeros habitantes después de que se conformaron los seres humanos hechos de maíz. ¿Y cuáles son algunos de estos sitios importantes y que se pueden visitar también en la región de las tierras bajas mayas? Uno de ellos es el Mirador. El que tiene la pirámide de otro sitio bastante importante, aunque estas construcciones no son tan antiguas, es Ceibal. Debajo de estas construcciones de piedra, bastante monumentales también, se encuentran estructuras hechas de barro que fueron hechas por los primeros habitantes y que las utilizaron para hacer los primeros rituales, ¿verdad? Colocando piedras de jade simulando granos de maíz, como diciendo, este es el lugar en el que nosotros queremos habitar y aquí vamos a dejar nuestros granos de maíz sagrados. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a construir ciudades más grandes, ¿verdad? Con los años. Y este es el caso de Ceibal. Otro sitio bastante interesante es Cibal, que también tienen este mismo tipo de ritual, como el que ya les mencioné de colocar los granos de maíz y luego construir ciudades más grandes. Este es uno de los mascarones que se han excavado en este sitio. Otro que es muy importante y que ha tenido bastante relevancia por las pinturas dentro de sus edificios que están contando un poco la historia similar a la que cuentan los quiché en el altiplano, es San Bartolo. Aquí están también contando pues un poco sobre los rituales del maíz, ¿verdad? Aquí vemos a una mujer cargando algunos tamales y llevando ofrendas para los diferentes gobernantes, ¿verdad? Y este solo es un fragmento de las pinturas de San Bartolo, que también hay una réplica en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología en la ciudad de Guatemala, si en algún momento pueden visitarlo. Y en las tierras altas, dos de los sitios que sobresalen y que son muy importantes
para el estudio en toda la región son Caminal-Juyú, porque era el que controlaba el recurso de la obsidiana, que se encuentra muy cerca de este sitio. La obsidiana proviene de El Cayal. Caminal-Juyú actualmente está rodeado por la ciudad de Guatemala, si ustedes se dan cuenta, es lo que queda de los restos arqueológicos, ¿verdad? Es una isla rodeada por todo este mar de gente y de casas modernas. Si ustedes se dan cuenta, pues lo que conocemos nosotros como el Parque Caminal-Juyú es lo que está en el centro, es el área más grande, pero alrededor se ven pequeños como islitas, ¿verdad? Islitas de color verde, que son precisamente montículos que se han logrado conservar alrededor de las casas. Muchos de estos montículos ahora son jardines de las casas, ¿verdad? O de las colonias que están alrededor de Caminal-Juyú. Y otro sitio también que ya está debajo del agua, que justo estábamos hablando anteriormente, es Samabaj, ¿verdad? El sitio se encuentra debajo del lago de Atitlán. Y también pues es un sitio bastante antiguo y que fue cubierto con el movimiento, ¿verdad?, tectónico y del agua. Entonces aquí les tengo una fotografía de cómo luce actualmente pues, algunas de las construcciones de Caminal-Juyú, que son bastante características y que denotan realmente la interacción que tienen con Teotihuacán. Después Mario les va a dar una conferencia especial para este sitio tan grande y tan importante como es Teotihuacán, pero si ustedes se dan cuenta acá, tenemos un talud y un tablero, ¿verdad? Que son parte de la construcción de este sitio, y todo esto que ustedes ven está hecho de barro y algunos pues algunos rasgos están hechos con piedra, como es el caso de este canal de agua, ¿verdad? Que es mucho después que la construcción de esta escalinata. Y luego Samabaj, como se darán cuenta, está soterrado, ¿no? Pero está debajo del agua en el lago de Atitlán, que es esta fotografía que tenemos a continuación. Otros sitios que quizá no son tan importantes, pero que están pues recientemente estudiados. Uno de ellos es Salcajá, que se encuentra en el altiplano occidental, y el Portón, que se encuentra en el altiplano del norte. Este sitio del Portón ha sido pues bastante destruido obviamente por la llegada de la modernidad, ¿verdad? Y de la construcción de nuevas casas. Y Salcajá también, peor que Caminal-Juyú, se encuentra completamente debajo de las construcciones de las casas. Pero es para que tengamos también noción de que desde tiempos muy antiguos toda Guatemala estaba habitada, no solo las tierras bajas, ni solo el área donde se encuentra la ciudad de Guatemala, sino que toda Guatemala tenía asentamientos de personas. Esta es una vista de cómo se encuentra actualmente Salcajá, y esta es una vista de las cercanías del puerto. En la costa sur, dos sitios bastante importantes, que uno de ellos es la Blanca. Este es el montículo de la Blanca, justo cuando estaba siendo destruido en 1973. Ahora ya no queda nada. Este era un montículo que medía más de 10 metros de altura y se encuentra muy cerca del mar. Pero con la llegada de la modernidad y de las plantaciones de banano o plátano, pues fueron modificados todos estos terrenos y prefirieron que quedara completamente plano. Entonces, esto ya era la última fotografía de este montículo del extinto casi sitio de la Blanca. Y otro sitio muy famoso es Tacalicabaj. Aquí les puse la fotografía de una estela maya, ¿verdad? Que esta se ha considerado que es uno de los primeros monumentos con este tipo de cuenta, ¿verdad? Que cuenta, es decir, que tiene si ustedes se dan cuenta, tiene las bolitas y los palitos que están haciendo referencia a los números mayas. Los puntitos significan, o las bolitas significan una unidad, y las rayitas o los palitos están haciendo referencia a 5, ¿verdad? A 5. Entonces, aquí tenemos
la primera cuenta larga en el área maya y pues no sabemos por qué está en el área sur, ¿verdad? Y generalmente todos estos monumentos se encuentran más que todo en las tierras bajas. Sin embargo, pues ya es parte de los enigmas que se tiene que resolver, ¿verdad? Que se van a resolver a través de la investigación. Y este sitio es muy interesante porque la mayor parte de él está hecho y está construido por barro y piedras de río, como se ve aquí en parte de la fotografía. Pero además es un sitio que perdura por los siglos, que vamos a ver más adelante. Esta es una de las ofrendas más importantes de Takalikaba, que se conocen como la ofrenda de las muñecas. Y este tipo de figurillas y del tipo que se elaboró es muy similar a las figurillas que se han encontrado también en La Blanca. Entonces ahí está. Y estos son también otros dos sitios. Uno que se puede pues, más o menos visitar es el Baúl. Todas estas esculturas se encuentran en la plaza o en el parque central, ¿verdad? De Santa Lucía, Cochumalhuapa. Y Chocolá, que también está estrechamente vinculado con toda esta cultura de la costa sur y también con las culturas de las tierras altas, es decir, que se encuentra en un punto intermedio donde había una clara conexión entre las culturas de la costa sur con las culturas que se encuentran en las montañas. Entonces, no tengo una foto del sitio, pero es para que ustedes también tengan una referencia de cómo todas las poblaciones se estaban interconectando desde tiempos muy antiguos. Y por último, en el oriente, para que también tengan idea de el oriente, que es la parte cercana a El Salvador, esta parte que está aquí, que está muy cerca de El Salvador. También hay unos montículos que, si se dan cuenta, las personas no saben, están sobre construcciones muy antiguas. Y al contrario, siempre los ven como los cerritos o los cuyes, ¿verdad? Es la forma en que les llamaban desde la colonia. Ahora, un poco sobre la arqueología del clásico, que va desde el 200 hasta el 1150 después de Cristo. A esto yo les voy a denominar los bisabuelos, ¿verdad? Nuestros bisabuelos también descendientes de los hombres de maíz. Y bueno, entre estos sitios, de los más importantes, en las tierras bajas mayas, se encuentra Tikal. Esta es una fotografía de cómo se encontró antes de que fuera restaurado. Y este es Huachactún, otro sitio bastante importante y que están muy cerca entre sí. Esta es una fotografía del Gran Jaguar, que es uno de los sitios más visitados en Guatemala y quizá uno de los más famosos. Y este es un esquema del grupo E en Huachactún, que recientemente el 21 de marzo pues fue el momento para ver el equinoccio de primavera. Y lo que tiene este sitio es que fue el primero en que el primero fue Tikal, perdón. En Tikal se encontró el primer grupo E y este es uno de los más antiguos que se habían encontrado hasta el momento, ¿verdad? Claro, ahora con las nuevas investigaciones se sabe que hay grupos mucho más tempranos que el de Huachactún, pero este es uno de los que se logra observar la salida del sol tal cual como está en el esquema, ¿verdad? El sol el 21 de junio en el E1 sale por esta esquinita, el 21 de septiembre y el 21 de marzo sale justo al centro de esta otra estructura y el 21 de diciembre en el templo E2 sale también por la otra esquina. Entonces, esto es lo que nos está dando es cómo va cambiando las estaciones, ¿verdad? Y cómo se va transformando también el tiempo y cómo los mayas antiguos, a través de observar las estrellas, el sol y en general los astros, ¿verdad? La luna también, ellos podían estimar el momento en que debían de sembrar, el momento en que debían de cosechar, el momento en que podían podar sus plantas o el momento en que podían hacer una ceremonia. Todo estaba, pues, como nosotros ahora con el reloj, ¿verdad? Ya es la 1, es hora de comer, o ya son las 6, es hora de cenar.
es la hora de dormir, ¿verdad? Cada quien tiene un horario establecido, como en la antigüedad no existían los relojes, ellos se basaban en el conteo del tiempo a través de los astros. Y pues acá tenemos un ejemplo y este es el que se encuentra en Uaxactún. Otros sitios muy interesantes y que se pueden visitar, uno de ellos es Yaxha, que se encuentra a las orillas de una laguna del mismo nombre y también es de este mismo periodo del Clásico. Y La Blanca, aquí se ve una de las estructuras que se encuentra en los alrededores, pero quería mostrarles esta imagen de cómo se cree que la Blanca fue habitada, ¿verdad? Cómo estaban todos estos edificios pintados de rojo, cuántas personas cabían en esta plaza, qué tipo de vestimenta llevaban. Esta es una reconstrucción hecha por el equipo español que trabajó en este sitio arqueológico y que a través de las investigaciones arqueológicas lograron hacer este estimado de personas y de cómo estaban decorados los edificios. Otro de los sitios importantes en esta misma región es Quiriguá, quizá uno de los más importantes y de los más interesantes para aquellos que están interesados, ¿verdad?, en el estudio de los glifos. Y aquí tenemos, el sitio no es tan grande en cuanto a construcciones, pero tiene la mayor cantidad de estelas que pueda tener otro sitio arqueológico, estelas y monumentos tallados, como el que vemos por acá. También es un sitio que se puede visitar y pues está muy cerca, está de muy fácil acceso desde la carretera. Y en las tierras altas nuevamente está Caminalcuyú. Caminalcuyú es un sitio que, así como en Tacalicabaj, desde el preclásico hasta el clásico tardío, esta zona fue habitado y fue modificado por todos los grupos que habitaron en ella, ¿verdad? O sea, es un sitio de larga duración y precisamente tiene este poder de permanecer por mucho tiempo porque son los que controlan la obsidiana, como ya les mencioné, la obsidiana de El Chayal. Y luego otro sitio que se encuentra en el altiplano norte es Nevaj, que sobresalen sus incensarios que son de este tipo, ¿verdad? Otro sitio muy importante es Zapuleu, que se encuentra en Huehuetenango. Este sitio es muy famoso por la restauración que hicieron en los años 40 y 50 por la United Fruit Company, que era la compañía bananera que estaba operando en Guatemala, y ellos pusieron el financiamiento para restaurar este sitio, que ha sido también bastante controversial por el uso de materiales no adecuados, digámoslo así, para la restauración, porque hay cemento y hay hierro en algunos de estos edificios. Y otro sitio, que es uno de los que también yo estudio, se llama La Pedrera. Actualmente este sitio pues está cubierto por sembradíos, pero aquí podemos ver una de las rocas talladas que todavía se sigue usando en la actualidad por los grupos quiché que viven alrededor y llegan a hacerle distintas peticiones a sus antepasados, ¿verdad? Prenden fuego y tienen esta conexión con los antepasados a través del fuego. Y si se dan cuenta, por eso es que la mayoría de la roca está quemada. En la costa sur, nuevamente, Tacalicabaj, ¿verdad? Que perdura por mucho tiempo, porque también tiene el control sobre los recursos de la costa y de la boca costa. Es un punto estratégico donde hay conexión también con las tierras altas y por eso este sitio perdura, ¿verdad? Perdura por muchos años. Y el Baúl, que también es un sitio muy importante que se encuentra en Consumalguapa. Este sitio también es bastante interesante porque no se sabe si estos habitantes realmente pertenecían a las culturas mayas o pertenecían a culturas que venían del centro de México o que venían de El Salvador. Es como todavía no se tiene la afiliación étnica, ¿verdad?, de estas culturas, que es muy difícil de interpretar a través también de la arqueología.
Y este es otro sitio que ya fue destruido, pero que algunos colegas lograron documentar una estela que es muy parecida a la de El Baúl, aunque no se logra ver, pero este es uno de los glifos que también aparece en las culturas de Cotzumalguapa. Entonces también hay relación del oriente con la costa sur. Y por último, el posclásico, a los que yo le voy a llamar los abuelos, que son los grupos que estuvieron más recientes y que estuvieron antes de la llegada de los españoles a las tierras mesoamericanas, y que las fechas van desde el 1200 hasta el 1524 después de Cristo. En las tierras bajas, dos de los sitios más importantes, pero que son muy pequeños, ¿verdad? Comparados con un Tikal o con un Huachactún, que en su época de apogeo en el clásico eran sitios muy grandes y con muchas personas. Estos sitios son más pequeños. Probablemente muchas de las personas que vivían acá migraron hacia Yucatán, un poco más hacia el norte. Uno de ellos es Tayasal, que se encuentra muy cerca de la isla de Flores y que se puede visitar también, aunque hay muchos zancudos, pero sí se puede visitar. Y Zacpetén también, estos se encuentran en las islas alrededor de Flores. En las tierras altas, dos de los sitios más importantes, pero no son los únicos, uno de ellos es Misco Viejo, que es como el que ustedes pueden observar acá, y Pumarcaj, que está un poco destruido porque la roca que recubría, muy similar a la que se encuentra en Misco Viejo, fue utilizada para la construcción del palacio que se encuentra en Santa Cruz de Quiché. Entonces toda esta roca que recubría, esto solo es el relleno, y todo lo que cubría el sitio la estructura para darle forma y tener pues una escalinata y demás, pues fue utilizada con otros fines de construcción también. También Iximché, que está muy cerca de la ciudad de Guatemala y que fue la primera capital, por así decirlo, de Guatemala como tal. Aquí llegaron los españoles pues en 1532 más o menos, y fundaron la primera ciudad o el primer poblado español, ¿verdad? Aunque realmente no estuvieron tanto tiempo aquí, sino que solo era como una cuestión más simbólica. Y el sitio que yo estoy estudiando, que es Cerro Quiac, aquí podemos ver alguna de las rocas talladas, que pues no se ve muy bien, pero yo creo que es como un cocodrilo, ¿verdad? Este es un cerro también que está descrito en diferentes textos del siglo XVI, escritos por indígenas que acababan de aprender a leer y a escribir en español, y lo describen como un lugar defensivo o como un lugar para tener un control de parte del valle. Entonces, pues este es Cerro Quiac. Otros sitios muy, muy importantes son Cerritos Chijoj y Cajiub. Ambos se encuentran en el altiplano norte, y algunos como Cajiub, si ustedes se pueden dar cuenta, fueron habitados después, muchos años después, por diferentes personas, ¿verdad? Una de ellas pues dejó su casa sobre una de las estructuras. Y bueno, ¿qué herencia nos dejaron estos tatarabuelos, los bisabuelos y los abuelos? Primero, les quiero mostrar este mapa de la diversidad de idiomas y de lenguas que se hablaban en Mesoamérica, que comparado con el otro mapa que les mostré al inicio, es bastante simple. Este es mucho más complejo, ¿verdad? Porque está aquí mostrando todos los idiomas que se hablaban al momento de la llegada de los españoles. Y el área maya y el área pues, que yo les mostré hoy es justo esta zona que se encuentra por acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí están los que hablan quiché, cachiquel, sutujilma. O sea, hay una gran variedad de idiomas, ¿verdad? Que se encuentran. Y también el idioma náhuatl y el idioma pipil, que son también bastante, bueno, que son similares al náhuatl de México. Y este es un mapa de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, para que tengamos una idea de
cómo es de diverso también los idiomas y la cuestión étnica en Guatemala, cómo esta herencia en realidad de nuestros tatarabuelos, los hombres y mujeres de maíz, eh, es, es todo esto, ¿verdad? Esta es nuestra herencia, la riqueza cultural, la riqueza de idiomas, la riqueza étnica y la riqueza en pensamiento, ¿verdad? Entonces, esa es como la lección más grande que podemos tener y como pues la herencia más grande, pero también más compleja, porque algunas veces no logramos entendernos entre sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy les quería comentar un poco sobre Guatemala, con sus 24 etnias, con sus 22 departamentos, con sus 108 kilómetros cuadrados y con esta gran diversidad, ¿verdad? Que es nuestra herencia más grande. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esta es una fotografía del oriente de Guatemala. Y aquí está la trivia para los que quieran y puedan contestarla. Y pues al final de las charlas van a tener un premio. El premio todavía es sorpresa. Entonces tienen no sé cuántos días. Yo creo que Cris les va a explicar un poco más sobre esto, pero esta es la trivia para que la vayan copiando y pues le den una respuesta a ver quién se gana el premio. Y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Belén. Entonces, es muy interesante tanto idioma que están en esta zona. Una cosa que tal vez nos podría explicar un poco es que cuando hablamos de los mayas, hablamos de esta zona y todas estas ciudades, pero no era como una sola cosa, o sea, un imperio o algo así como los aztecas, era muy diferente, ¿verdad? La organización que tenían ellos. Sí, creo que por eso es una de las cosas que siempre nos confunde, porque incluso hay muchos investigadores que siguen utilizando la palabra la gran civilización maya, como que fuera una sola, cuando en realidad son muchos poblados que están floreciendo en diferentes épocas y en diferentes espacios. La prueba de ello es que pues, la diversidad de idiomas que tenemos en la actualidad, que es una clara es una clara evidencia de que en el pasado tampoco era un solo grupo que hablara un solo idioma, que era el idioma maya. Lo mismo pasaba en México, ¿verdad? Que aunque estuvieran los mexicas, pues habían diferentes grupos que podían hablar el náhuatl o el protonáhuatl o variantes del náhuatl, pero no necesariamente pertenecían a una sola entidad, sino que también tenían sus propias divisiones. Sin embargo, en el área maya, pues que es la que yo tengo más conocimiento, sí hay una diversidad, incluso en la forma de vestir y en la forma de construir, ¿verdad? Es muy distinta de acuerdo a la región y al clima. Y otra cosa que siempre tal vez importante recordar es que aunque todas esas cosas son abandonadas, ¿verdad? Y cambiaron la manera de hacer sus ciudades, en ningún momento salió la gente. O sea, hay 7 millones ¿va? De gente que identifica como maya que vive en esta zona todavía. Así es. Sí, la gente nunca se fue, incluso en la época entre el clásico y el posclásico se ha mencionado un gran colapso maya, ¿verdad? Que la gente huyó de las ciudades y que las abandonó, pero cuando se refieren al gran colapso maya, pues sí existe un colapso a nivel político, a nivel del medio ambiente, o sea, hay un calentamiento como el que estamos sufriendo ahorita y hay una crisis política de que no se pueden contener las ciudades ni pueden mantener a todas las personas en un solo lugar, pero no es que abandonen y se vayan, sino que se dispersan, ¿verdad? Se hacen diferentes grupos, se hacen otras ciudades más pequeñas y no necesariamente son estas grandotas como Tikal, que Tikal era
una ciudad muy grande. Pues sí, y hay tanto más que aprender de este pasado, Ujú, ¿verdad? Una vez claro. alguien me preguntó, ¿hay sitio todavía que no está excavado? Ujú. Hay gran parte de países que casi no ha visto investigación, ¿verdad? Todavía hay mucho. Sí, sí, digamos que de los 108 o 109 casi kilómetros cuadrados que existen en Guatemala, yo pienso que casi en cada kilómetro ha de haber un vestigio, ¿verdad? Asociado a alguno de los poblados antiguos. Y hay partes que están todavía dentro de la selva, como en el caso del Petén, que no han sido estudiados. Y otras, como en el caso de las tierras altas, que son las tierras que están mayormente pobladas, que cuesta, cuesta llegar a estos sitios porque las casas están sobre esas antiguas ciudades o esos antiguos poblados. Y no todos los poblados hicieron construcciones monumentales, algunas de ellas fueron muy pequeñas y se destruyen con facilidad. Sí, pues sí, la otra cosa es la importancia de guardar estos recursos, porque como decimos a veces, perder uno es como arrancar una página de un libro de Ujú. historia, ¿va? Y ya no tiene acceso a esta información y a saber qué cosa pierde Exacto. por esta cosa. Pero bueno, entonces, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir cada martes a esta hora con estos charlas con varios invitados, varios arqueólogos que van a seguir en varios temas. Una parte de ellos están divididos geográficamente y tal vez por otros temas también. Y el siguiente, en la semana entrante, yo sería hablando un poco de la arqueología de Honduras, y que yo trabajé, yo hice mi trabajo de doctorado en Honduras y es un lugar muy interesante, una parte de esta misma área cultural que habló usted de Mesoamérica, pero también hay una frontera y hay otra parte que es muy distinto y muy semejante a lo que se encuentra en Costa Rica, Panamá, incluso en Colombia. Entonces es otro asunto. Pero bueno, entonces muchas gracias, Billy. Muchas gracias a ustedes y que nos seguimos viendo en las siguientes charlas. Vaya, pues, y muchas gracias a ustedes viendo por YouTube. Ok, vaya, hasta la próxima entonces.